Iglesia, buenos días. Antes que nada, feliz domingo de Pentecostés. Hoy es un día muy especial, un día que espero que en sus corazones todos estemos anhelando llegar, porque es un día en donde Dios quiere darnos algo como iglesia, como personas. El día de Pentecostés, como lo hemos venido hablando, son los 50 días cumplidos después de la muerte y la resurrección de Jesucristo. Así que, ¿cuál es la naturaleza de este día? ¿Cuál es el objetivo, el propósito de este día? Muchas veces pensamos que el día más importante, o le damos mayor importancia a otras fiestas, a otros momentos, a otros tiempos, y dejamos Pentecostés fuera de nuestro escenario, de nuestro plan de día, de nuestro plan durante el año. Simplemente Pentecostés a veces lo dejamos como un día más. Pero hoy quiero hablarles acerca de esto, acerca de la importancia de este día. La Biblia habla y menciona esas palabras de Jesús en donde Él daba una instrucción específica acerca de no regresar, no salir de Jerusalén, no irse hasta que no hubieran recibido de parte de Dios el poder, el bautismo del Espíritu Santo. ¿Pero qué es esto del bautismo del Espíritu Santo? Tenemos que entender a través de la lectura, a través de la escritura, a través de las propias palabras de Jesucristo, qué es lo que significa el bautismo del Espíritu Santo. Jesús habla de que recibiríamos poder, fueron sus palabras. Recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. La palabra espíritu significa soplo, viento fuerte, aliento de vida. La Biblia está llena de referencias acerca de la palabra espíritu, como desde el momento en el que Dios sopló en Adán, dice, y le dio su espíritu para que Adán pudiera vivir. Entonces el espíritu, hemos entendido, hemos aprendido a lo largo del tiempo que es lo que nos hace, es lo que nos da vida. Ahora la Biblia habla del Espíritu Santo, que es el Espíritu de Dios, y con el cual nosotros podemos tener esta comunicación. Muchas veces pensamos, bueno, ¿de qué manera hablamos con Dios? ¿De qué manera tenemos esta comunión con Él? ¿Es algo místico? ¿Es algo mágico? No, es simplemente que el Espíritu de Dios tiene esta comunión, este enlace con nuestro espíritu, que también viene de parte de Dios, para que entonces podamos entender y podamos, nuestra alma, nuestra mente, tener esta comunicación, este sentimiento, esta comunicación con Dios de una manera clara, de una manera directa. ¿Y por qué es importante? Bueno, es importante porque como cuerpo de Cristo, como miembros de la iglesia, ¿de qué manera podemos saber lo que tenemos que hacer? ¿De qué manera podemos seguir instrucciones de parte de Dios? ¿Será que Dios va a enviar un ángel como lo hacía antes? ¿Va a enviar un profeta a hablarnos y decirnos? Bueno, sí lo puede hacer definitivamente. Pero ya cuando hablamos a nivel iglesia, cuando hablamos de una vida continua de comunión con Dios, lo hace a través de su Espíritu Santo. Es su Espíritu Santo el que nos habla, es el que nos dirige, es el que nos enseña y nos da instrucciones acerca de lo que tenemos que hacer día a día. Tener comunión con Dios a través de su Espíritu es esencial para que como iglesia sepamos qué es lo que tenemos que hacer en cada situación. La Biblia habla de que somos miembros de un cuerpo, el cuerpo de Cristo. Pero imagínate que los miembros del cuerpo no pudieran trabajar de manera coordinada. Imagínate que los dedos de una mano no pudieran sincronizarse para tomar una taza. Que cada dedo actuara de manera individual, de manera independiente, a su antojo. Entonces, la mano no podría funcionar. El cuerpo no funciona cuando no está coordinado por un espíritu, por el Espíritu de Dios. Entonces, la iglesia requiere, es esencial que como cristianos entendamos que el Espíritu Santo es indispensable
en nuestra vida, para que entonces podamos obrar, actuar, reaccionar conforme al propósito de Dios. Es así, no hay otra manera. No es actuar o obrar en nuestras fuerzas, no es levantarnos un día y decir, bueno, pues yo creo que Dios me está pidiendo que haga esto. No es creo, o sea, si el Espíritu Santo lo está poniendo, lo está instruyendo, entonces actuamos, escuchamos, decimos, Dios, háblame, enséñame, ¿qué es lo que debo de hacer? Y la respuesta de Dios vendrá a través de su Espíritu. Él nos mostrará, nos revelará a través de las situaciones qué es lo que Él espera de nosotros, qué es lo que tenemos que hacer. Hay un cuadro en el Museo Valverde de Viena que retrata precisamente un momento triste de la iglesia, un domingo en donde están preparándose, les están repartiendo a los niños unas flores para poder participar en un evento dominical. Pero en el cuadro el autor retrata a dos niños en particular que se ve que están excluidos. Los dos niños que están del lado izquierdo de la obra, podemos ver cómo incluso la niña está limpiándose las lágrimas, y el autor trata de reflejar, trata de mostrar precisamente esa segregación social. Quizás los niños no traían los medios para comprarse unos vestidos blancos como las otras niñas, quizás no tenían el nivel socioeconómico, ¿verdad? Y a lo que voy es que cuando la iglesia permite, cuando la iglesia se deja llevar por lo que como iglesia, como personas, como seres humanos creemos que es lo correcto, en lugar de escuchar y dejarnos dirigir por el Espíritu Santo de Dios, entonces caemos en estas cosas. ¿Por qué la iglesia de repente cometemos tantos errores? ¿Por qué como seres humanos nos equivocamos tanto? ¿Será que Dios se equivoca? No, Dios no se equivoca, Dios es perfecto, pero nosotros somos los que dejamos de escuchar la voz de Dios. Nosotros somos los que dejamos de prestar atención a lo que Él quiere hacer a través de nosotros. Así que, ¿qué pasa cuando una persona acepta a Cristo en su corazón y comienza a seguirle? Pues la pregunta es, bueno, lo está siguiendo, pero lo está siguiendo ¿a dónde? O nada más vas y te reúnes, o nada más vas y escuchas y esperas instrucciones de alguien más, cuando en realidad Dios quiere hablarte de manera personal y quiere usarte en el día a día. ¿Cómo se hace esto? Bueno, pues necesitamos precisamente, por eso es la importancia de que el Espíritu Santo more en nosotros, de que tengamos ese bautismo. Les explicaba yo que vemos en la historia de Pedro, ¿verdad?, un momento trascendental, una transformación radical en el día de Pentecostés, precisamente cuando el Espíritu Santo baja y se posa sobre los discípulos y Pedro comienza a dar un discurso, Pedro comienza a hablar y ese día se convierte en 3,000 personas, al día siguiente otros tantos. Entonces, ¿qué necesitamos para que Dios nos use de una manera tan poderosa como lo hizo con Pedro? Pues necesitamos el Espíritu Santo. Es por eso que el día de Pentecostés es tan importante. Sí, la Pascua, obviamente, la resurrección de Cristo, entendemos, recibimos, ¿verdad? Hay una analogía que quiero compartirte, es como Jesús muchas veces dijo, yo tengo que morir, ¿verdad? La semilla tiene que ser sembrada para que pueda llevar mucho fruto, porque si el grano de trigo no muere, no lleva fruto, pero si muere, lleva mucho fruto. Entonces, Jesús dándonos a entender de que su muerte era precisamente eso, ese grano de trigo que estaba muriendo, que estaba siendo sembrado. Ahora sabemos que Pentecostés, ¿verdad?, es la fiesta de la siega, la fiesta en donde se comienzan a recoger, ¿qué? Pues los granos. Entonces, la semilla que es sembrada en la Pascua es segada en Pentecostés. Pentecostés es importante precisamente por esto. Entonces, si nosotros solamente nos quedamos con la Pascua, si solamente nos quedamos en esa semilla que fue sembrada, entonces, ¿qué sucede? Que nuestro proceso se queda incompleto. Nuestro llamado se queda a medias. O sea, Dios nos llama a servirle, Dios nos llama a ser esos instrumentos en sus manos. ¿De acuerdo?
Pero ¿cómo podemos obedecer? ¿Cómo podemos seguir su voz si no tenemos comunión con Él? Y esa comunión viene a través del Espíritu Santo. Una vez escuchaba un ejemplo que decía que los seres humanos somos como un guante. Y ese guante está esperando a ser llenado por una mano para poder servir. Porque el guante por sí solo no puede hacer absolutamente nada. El cristiano es así. Somos esos guantes, pero hasta que no somos llenos del Espíritu Santo, es entonces cuando comenzamos a cumplir el propósito por el que fuimos creados. De otra manera, somos inútiles, repito, en nuestras propias fuerzas. La vida cristiana no se trata de que tú estés luchando en lo que crees que debes o no debes hacer, ¿no? La vida cristiana es decirle a Dios: ven, úsame, lléname, dirígeme, háblame, muéstrame. Tú, Señor, tú hazlo. Si tú tomas esta decisión, si tú das este paso de fe, verás cómo Dios comienza a mostrarte, comienza a abrir tu entendimiento. Es algo que quizás es difícil de explicar hasta que no lo vives, pero créeme que no te vas a arrepentir. Invita a Dios a tu vida, invita al Espíritu Santo a que te llene y te dirija, y verás cómo tu vida cambia completamente. Hoy, el día de Pentecostés, es el día especial para hacerlo. Jesús dijo que si nosotros, siendo malos, somos capaces de darle cosas buenas a nuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a todos aquellos que se lo pidan? Aquí algo que tenemos que entender es qué es lo que está diciendo Jesucristo, que el Espíritu Santo está esperando, Dios está esperando a que nosotros le digamos: aquí estoy, lléname de tu Espíritu, úsame, quiero ser parte activa de tu propósito, de tu llamado. No alguien pasivo, no alguien que simplemente está observando, un espectador nada más, ¿no? O sea, Dios dice: a ver, te estoy mostrando, te estoy enseñando cuál es mi llamado para ti, cuál es mi propósito para ti. Pero si tú quieres ser parte de esto, necesitas tener esa comunicación conmigo. Necesitas estar enlazado a esta, llamarle red, ¿verdad? Por usar un término más actual. Es como hoy en día andamos por la calle y no podemos vivir sin internet. No traigo datos. Y cuando no traes datos, ¿qué pasa? Pues te pierdes, no sabes a dónde tienes que ir. Nos hemos vuelto dependientes de la tecnología, del flujo de información. La iglesia es eso, la iglesia debe ser eso, dependiente del flujo de información. ¿De quién? De la red central, de la red principal, que en este caso es Dios. Cuando como cristianos no tenemos esa comunicación con Dios, ese enlace, esos datos que nos están diciendo qué hacer y a dónde ir y cómo hacerlo, entonces estamos perdidos. Hacemos cosas en nuestras fuerzas que creemos, que pensamos que quizás, y no vamos para ningún lado. Entonces, Dios quiere que nos enlacemos con Él, que tengamos esta comunión con Él. Pero como todo en la vida cristiana, es una decisión personal. Dice la Biblia que el día de Pentecostés estaban unidos, unánimes, juntos, orando, o sea, puestos de acuerdo. Ellos sabían, Jesús les había dicho que tenían que esperar y que tenían que estar ahí juntos para que el Espíritu Santo llegara y les fuera dado, les fuera otorgado. La iglesia cambia, la iglesia pasa de ser una iglesia muerta a ser una iglesia viva cuando el Espíritu Santo está ahí. A lo largo de estos días que hemos estado aquí en Europa, nos gusta mucho ver la parte arquitectónica, nos gusta visitar muchos lugares, pero te das cuenta de que la iglesia en Europa está fría,
no quiero decir muerta, pero está fría, o sea, está desconectada. Estábamos en una zona de Alemania la semana pasada. No, perdón, fue esta semana, a principios, mediados de esta semana. Y un familiar que tengo precisamente en una ciudad en Alemania me estaba comentando que quería que fuéramos precisamente para allá a visitarla. Pero me empezó a mandar de repente unas fotos de gente vestida con colores púrpura, colores morados y negros. Y de repente, pues ya sabes, gente toda pintada de la cara, como un tema muy gótico, ¿sí? Entonces me manda estas fotos y de repente yo le dije, bueno, ¿y qué es esto, no? ¿Qué es esto que me estás enviando? Y me dice, es que esta semana hay un evento muy grande donde vienen mucha gente de diferentes partes de Alemania, se reúnen aquí, hay como un evento, un congreso, hay conciertos y hay muchas cosas. O sea, no sé por qué lo hacen en Pentecostés, pero pues, cada año es así. Y le digo, pues sí, pues es que es el oscurantismo luchando contra la luz. ¿Por qué en Pentecostés? Pues por eso. Porque vivimos en tiempos en donde hay una guerra espiritual. Hemos aprendido, lo hemos hablado muchas veces. Yo no sabía que este evento en particular allá en Alemania ocurría precisamente en la semana de Pentecostés, ¿verdad? Como tratando de ir en contra. Les contaba que ahora que fue precisamente la Semana Santa nos dábamos cuenta, ¿verdad? De días antes allá en Ciudad de México un concierto, ¿verdad? Donde veías muchos diablos y ondas de estas bailando en la calle, ¿verdad? El sábado de gloria. Y mucha gente se deja llevar por todos estos movimientos, se deja influenciar por todo esto pensando que es de moda, que es padre y bueno, pues allá andan, ¿verdad? Participando en todas estas actividades y no se dan cuenta que hay un motivo detrás, que hay un movimiento oscuro, oculto, que trata de contrarrestar, que trata de ir en contra de lo que Dios quiere hacer en este mundo. Y cuando tú y yo somos partícipes de todo esto, en lugar de seguir y atender al llamado de Dios y en lugar de hablar y decirle claramente a la gente lo que está pasando en el mundo, entonces estamos siendo omisos al llamado. A la hora que yo le explicaba a esta, pues es una familiar, es una prima mía que vive en Alemania, le decía yo, pues es que es esto. Me decía, nunca lo había visto así. Y yo digo, ¿por qué? ¿Es que no es evidente, que no es claro? Y es entonces cuando caigo en la cuenta de que cuando dejamos que el Espíritu de Dios nos hable, cuando dejamos que el Espíritu Santo nos dirija y nos muestre, pues vemos estas cosas y son evidentes. Dices, ok, sí, entiendo que hay un mover del mundo que va en contra del propósito de Dios. Y entonces entiendo por qué la gente de repente no se da cuenta. Porque no tienen al Espíritu de Dios. Y entonces llego a la conclusión, ¿qué pasa como iglesia? ¿Qué pasa como miembros de la comunidad cristiana que no tenemos al Espíritu Santo? Y simplemente, pues ahí estamos en el día a día. Pero no escuchamos a la voz de Dios. No estamos pendientes y dándonos cuenta de lo que está ocurriendo a nuestro alrededor. Entonces, somos inútiles. Inútiles en nuestras propias fuerzas. Inútiles. Te quiero invitar a que el día de hoy te tomes una decisión de, si no estás siendo un miembro activo, y no me refiero a servir en la iglesia, me refiero
a que busques la voz de Dios, que busques su dirección, que busques su palabra, que busques su consejo a través del Espíritu Santo. Entonces estás dejando pasar un tiempo muy valioso. Invita al Espíritu Santo a tu vida. Pídele a Dios que te llene de su Espíritu, porque solamente así podemos ser útiles para Él. Solamente así podemos atender al llamado. Solamente así podemos fluir en lo que Dios está haciendo en su iglesia, en el cuerpo de Cristo. Solo tienes que pedirlo, solo tienes que anhelarlo, solo tienes que desear que Él te llene con su Espíritu, que Él te bautice con fuego. Dios quiere que su cuerpo esté unido. Dios quiere que su iglesia esté fortalecida, que sea dirigida por el Espíritu de Dios. Dios quiere hacer eso. La pregunta es si nosotros como miembros queremos ser partícipes de eso o solamente queremos estar ahí, en la iglesia, escuchando, sí aprendiendo, sí a lo mejor llenándonos de conocimiento, pero aunque el conocimiento es importante, es más importante la voz de Dios. Los fariseos estaban llenos de conocimiento, pero no tenían el Espíritu. Los discípulos de Cristo no tenían conocimiento, no eran estudiados, pero estaban llenos del Espíritu de Dios. ¿Qué es más importante? ¿Qué es más valioso? ¿Qué es más poderoso? ¿Cómo queremos ser? ¿Queremos ser discípulos o queremos ser fariseos? ¿Me explico? Entonces, hoy yo quiero retarte, hoy yo quiero desafiarte a que te quites ese miedo, porque yo entiendo que a lo mejor de repente pudiera ser como miedo, pudiera ser como inseguridad. Pero es que ¿cómo va a ser? Es que ¿qué va a pasar? Yo recuerdo que cuando me hablaban acerca del bautismo del Espíritu Santo, pues me generaba cierta inseguridad, cierto temor, ¿no? ¿Cómo va a ser? ¿Qué va a pasar? No va a pasar nada. Dios no va a hacer nada que te avergüence. Dios no va a hacer nada que te incomode. Porque Él conoce tu corazón, Él te hizo tal cual como eres. Pero Él desea hablarte, Él desea tener comunión contigo. Su Espíritu Santo tiene ese deseo de fluir a través de ti. Solo tienes que invitarlo, solo tienes que pedirle que Él te llene de su presencia. El velo se rasgó. No me cansaré de repetirlo. Tú no necesitas que un pastor esté ahí imponiéndote manos. ¿No? Dios es poderoso y Dios está en todas partes. Y Él puede tocarte ahorita mismo ahí en donde tú estás viendo este video, y si de todo tu corazón tú le dices: Dios, lléname. La Biblia dice que veremos visiones, tendremos sueños. O sea, son los métodos, los medios que Dios usa para hablarnos y para mostrarnos lo que Él quiere hacer, lo que está sucediendo a nuestro alrededor, y que podamos entenderlo, y que podamos leer su palabra y en ese momento recibir la revelación que Él quiere darnos. Es a través de su Espíritu, y es necesario, es indispensable. Así que no tengas miedo. Acércate a Dios y haz una oración sencilla, humilde, de corazón. Dile: Dios, yo necesito, yo quiero que tu Espíritu Santo llene mi vida. Gracias por la salvación. Gracias por haber enviado a tu Hijo Jesucristo a la cruz para morir por mí. Pero hoy quiero ser usado por ti. Hoy quiero fluir en ti. Hoy quiero que tu Espíritu Santo me hable y me dirija y me muestre lo que tú quieres hacer conmigo, lo que tú esperas de mí. Hazlo y verás. Dios desea esto.
y hoy es un día especial para que lo hagas. Iglesia, que Dios te bendiga. Que tengas un excelente domingo. Les extrañamos. Próximo domingo nos vemos allá en León, primero Dios. Que tengas un excelente domingo en compañía de tu familia, de tus seres queridos. Les amamos. Bendiciones. Buenos días.